Muy buenas noches. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Perdomo, fiscal encargado de la Nación. A ver, doctor Perdomo, el presidente de la República acaba de anunciar que habrá guerra a muerte contra las BACRIM. ¿Qué son las BACRIM? ¿En dónde están las BACRIM? ¿Usted qué opina de lo que están haciendo? ¿A qué se exponen? ¿En qué consiste la ofensiva que va a adelantar la Fiscalía? Muy buenas noches, Yamit. Mire, después de la desmovilización de los grupos paramilitares, muchas de las zonas donde esos grupos actuaban se convirtieron en zonas donde llegaron agrupaciones delincuenciales a cooptar los negocios ilícitos de esas zonas. Empezaron a surgir organizaciones de diferente tamaño, algunas más grandes, unas medianas, unas pequeñas, y es lo que nosotros empezamos a conocer como bandas criminales. Pero entonces eran ex paramilitares que se volvieron... Sí, muchos fueron personas que no se desmovilizaron, sí, algunos que se desmovilizaron pero salieron del proceso de justicia y paz, y muchas personas que empezaron a ser reclutadas por esas organizaciones. ¿Con qué objetivo? Para cooptar los negocios ilícitos de esas regiones. Nosotros en 2011 identificamos aproximadamente 34 bandas criminales grandes. Hoy en día, Yamit, después de esta lucha de más de 5 años frontal contra las bandas criminales, nosotros tenemos 3 grandes bandas criminales y otras agrupaciones que son de menor tamaño, que nosotros en la Fiscalía hemos denominado tipo A, tipo B y tipo C, pero que también tenemos plenamente identificadas. Esas bandas criminales, la más grande de todas es la que hoy se denomina como el Clan Úsuga. El Clan Úsuga es una organización que surgió casi por llamado de Vicente Castaño en algún momento, cuando se dio cuenta Vicente Castaño que donde ellos tenían sus bastiones estaban cooptando negocios ilícitos, por lo menos los rastrojos del norte del valle. Entonces dio la orden para organizarse y empezó toda una comandancia de la mano de alias Don Mario, que hoy está privado de la libertad. Y ahí empezó ese fenómeno que hemos conocido como bandas criminales y que es un fenómeno que nosotros tenemos plenamente identificado y que está por todo el país. ¿Cuántos hombres calcula la Fiscalía, doctor Perdomo, que hacen parte de las BACRIM hoy en Colombia? Bueno, nosotros es difícil porque aquí no se tratan de organizaciones claramente estructuradas jerárquicamente, con pertenencias, porque no son grupos armados con ideologías, sino son grupos narcotraficantes, Yamit. Entonces es muy difícil determinar cuántas personas son porque muchos manejan como outsourcing de crimen, es decir, por ejemplo, algunos se dedican al sicariato, otros se dedican al narcotráfico, otros al comercio de armas, otros a la trata de personas y... En total, si usted me pregunta por un cálculo, yo diría que deberían existir unas 6.000, 7.000 personas miembros de organizaciones criminales. Altísimo. Sí, señor, es una cifra bastante alta. Y en este periodo, desde cuando se desmovilizaron los paramilitares hace más de 6 años. 10 años ya. 10 años. ¿Cuál fue la gestión de la Fiscalía en estos 10 años? ¿Cuántos miembros de BACRIM ha capturado? ¿Cuántos han dado de baja? Muy importante su pregunta, Yamit. Nosotros en la administración de Eduardo Montealegre nombramos 92 fiscales con el único objetivo de luchar contra las bandas criminales. Y eso llevó a que nosotros en los últimos 4 años hayamos capturado a más de 7.000 personas, miembros de estructuras que uno puede catalogar bandas criminales de tipo A, es decir, grandes, que son rastrojos, lo que llamamos hoy el Clan Úsuga, y hay otras más pequeñas que son las disidencias de un ejército que estaba en los llanos, que son los libertadores del Bichada, y en el Meta otra organización. Esas 3 organizaciones o 4 organizaciones son las más grandes y sobre esas que hemos actuado hemos capturado más de 7.000 personas. Que fueron detenidos y están condenados. Y están condenados y a quienes se les han imputado no solo esa pertenencia al grupo como miembro de una organización criminal, sino que son responsables de homicidios, que son responsables de masacres, de desplazamientos, de reclutamientos. Sí, no, señor. 7.000 en la cárcel y 7.000 por fuera. Exactamente, y seguimos identificando, porque uno de los trabajos que hemos acometido en la Fiscalía, Yamid, en los últimos años es el análisis criminal, es decir, tomarnos en serio el análisis criminal. ¿Qué es eso? Saber dónde están las organizaciones, qué es lo que hacen, quiénes las integran y cuál es su modus operandi. Y tenemos identificados, Yamid, en más de 350 municipios organizaciones delincuenciales. Si usted, por ejemplo, hoy me pregunta en Cali quiénes son las organizaciones que se dedican a el narcotráfico, el microtráfico, yo tengo un listado en el que le puedo decir con
con sus cabecillas, porque el primer paso para poder capturar, judicializar, es saber qué es lo que hay, identificarlos, y a eso nos hemos dedicado enormemente en estos últimos 4 años en la Fiscalía. Hablando, doctor Perdomo, de organizaciones al margen de la ley, está la Crimson, a la cual usted acaba de referirse. ¿Qué va a pasar con el ELN y sus directivas? Una de las últimas cosas que hizo el doctor Montealegre fue dictarles medidas de aseguramiento, ¿no? Programamos unas imputaciones que se van a realizar en los próximos meses. A todos los jefes. Sí, señor. Quisimos, en esta nueva metodología de investigación en contexto, imputarle a los cabecillas, a los miembros del COSE, como se llama en el ELN, delitos cometidos incluso por sus inferiores, por los subalternos, por los miembros de base. Y nos vamos a enfocar en la primera imputación, en lo que tiene que ver con el daño en la infraestructura petrolera. Pero entonces, simultáneamente con el anuncio, que es curioso, con el anuncio del presidente Santos de que iniciaba negociaciones de paz con el ELN, se produjo el anuncio de la Fiscalía de que hay imputación de cargos contra ellos. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, Yamid, yo creo que como lo hemos hecho con las FARC, desde el principio, cuando empezaron las negociaciones, nosotros tenemos que seguir trabajando. Nosotros no podemos parar nuestro trabajo, y al contrario, en este momento, cuando después de la consolidación de la investigación en contexto tenemos tan buenos y grandes resultados, pues tenemos que armar los grandes procesos contra los directivos tanto de las FARC como el ELN. Y lo hacemos ahora frente al ELN no solo en tema de daño a la infraestructura ambiental y a la infraestructura petrolera, sino que lo vamos a hacer en reclutamiento, lo vamos a hacer en homicidios, lo vamos a hacer en secuestros, en financiación. Y Yamid, por supuesto que la Fiscalía debe estar presta a atender los requerimientos de un proceso de paz. Y yo creo que la dinámica propia de cada proceso de paz va a ir dando la necesidad o no de tomar decisiones al interior de la Fiscalía. Pero en este momento, cuando apenas unas negociaciones se inician, el papel de la Fiscalía debe ser seguir investigando y hacerlo cada vez mejor y de forma más celera. En el caso del ELN, pero en el caso de las FARC están a punto de terminar el acuerdo. Sí, en el caso de las FARC nosotros, en el momento, Yamid, en el que se firmó el acuerdo para la justicia transicional en La Habana, nosotros suspendimos las imputaciones que tenemos preparadas y que tenemos ya muy avanzadas contra todos los miembros del secretariado de las FARC. ¿Y eso podría ocurrir también con el ELN? Sin duda, Yamid, pero eso dependerá del avance del proceso de paz con el ELN. En este momento yo diría que estamos muy al principio del proceso para pensar en esa posibilidad. Ahora, el Estatuto de Roma, doctor Perdomo, prohíbe las amnistías. Así se trata de un proceso de paz. ¿Qué van a hacer entonces? No, lo que pasa es que el derecho penal internacional no prohíbe las amnistías. De hecho, las convenciones de Ginebra dicen que en la medida de lo posible, para solucionar conflictos armados, se otorguen las amnistías más amplias posibles. Lo que no está permitido es amnistiar crímenes internacionales, es decir, amnistiar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra. Pero es que, doctor, perdón, con todo respeto, eso han sido las FARC y el ELN. Sí, pero y creo que eso fue parte del éxito del acuerdo de la justicia transicional que se logró en La Habana, por lo menos en lo que conocemos para las FARC, es que mientras que a los dirigentes, al secretariado, a ellos se les va a investigar, juzgar, condenar y sancionar por crímenes internacionales, a las otras personas, miembros de base, es decir, a los que comúnmente se les ha llamado como guerrilleros rasos, a esas personas no se les van a imputar esos graves delitos, sino que se le imputa, por ejemplo, la pertenencia a la organización, el delito de rebelión y delitos conexos. ¿Cuáles son? El porte ilegal de armas, el uso de prendas privativas de las fuerzas militares. Y esos delitos, al no ser delitos internacionales o crímenes internacionales, pueden ser perfectamente amnistiables. Es decir, Yamid, con lo que se acordó en La Habana sobre jurisdicción especial para la paz, lo que se está buscando es una proporcionalidad entre que haya sanción efectiva de graves crímenes a los responsables, a quienes como dirigente construyeron las políticas, y por otro lado que haya unas salidas también jurídicas importantes a aquellas personas que solo obedecieron o cumplieron unas órdenes emanadas de una cúpula directiva, en este caso el secretariado de las FARC. ¿Cuáles de los procesos que inició su antecesor, el doctor Montealegre, va usted a continuar con énfasis, con prioridad?
Mire, Yamid, en este momento para mí lo más importante es que en este periodo en que estoy como fiscal encargado, la Fiscalía siga avanzando en lo que es su labor misional, es decir, que siga haciendo imputaciones, siga haciendo capturas, siga haciendo acusaciones y obteniendo condenas. Sí, y hay unos casos que a mí personalmente me interesan. Sí. Primero, quiero que todo el proceso de judicialización en contexto de las FARC siga en los ritmos que hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque yo sí espero que se firme el acuerdo de paz y que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a funcionar. Ahí no podemos nosotros ponerle ningún freno. Quiero seguir investigando en contexto el ELN para, si llega a haber un proceso de paz con el ELN, tener toda la información, que la única entidad que la tiene es la Fiscalía, organizada para entregarla al sistema de justicia transicional que se acuerde. Y si no hay proceso de paz, para imputar crímenes internacionales como corresponde. Me interesa también seguir avanzando en el tema del carrusel de la contratación. Creo que todos los días con las nuevas imputaciones, Yamid, tenemos nueva información, más información, y creo que ese es un tema que desde el primer día a nosotros nos interesó y que sobre el cual queremos seguir trabajando. Vienen unos temas muy interesantes de extinción del derecho de dominio sobre organizaciones delincuenciales, sobre grandes organizaciones, por ejemplo, al mismo Clan Úsuga. Nosotros en los últimos meses le hemos incautado bienes por aproximadamente 250.000 millones de pesos, y vienen una serie de operaciones nuevas que se van a hacer en las próximas semanas, donde vamos a incautar bienes por valor incluso superior a personas directamente relacionadas con la organización o a testaferro de esas organizaciones. Tengo además 3 proyectos legislativos que están en el Congreso, uno que voy a presentar y que quiero dejar impulsados en el tiempo que se me permita como encargado. Primero, el tema del aborto, el proyecto que presentó el fiscal la semana pasada en el tema del aborto, un proceso, un cambio, una reforma al Código de Procedimiento Penal para hacer más efectivo y más celero el sistema penal acusatorio que están dando en el Congreso, y quiero presentar la semana entrante, Yamid, un proyecto de reforma integral, estructural al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Usted se imaginará, Yamid, es un instituto que es centenario, que nunca ha tenido ninguna reforma y que ahora en el posconflicto, o si se firma el acuerdo, va a tener una tarea descomunal, que es no solo la judicialización de la Justicia Especial para la Paz, sino la búsqueda e identificación de los desaparecidos. Recuerde usted, Yamid, que uno de los puntos acordados en La Habana es precisamente la creación de un sistema integral de búsqueda de desaparecidos en Colombia. Nosotros como Fiscalía ya tomamos al interior de la Fiscalía las previsiones necesarias para que tener los equipos dispuestos a empezar a buscar. Usted recordará que la semana pasada buscamos en La Plata, Huila, donde encontramos unas nuevas fosas, unos nuevos restos de personas que no sabemos si son civiles o son personas pertenecientes al conflicto, pero la principal tarea de identificación a través de sus bancos de ADN con la nueva tecnología la va a tener el Instituto Nacional de Medicina Legal. Y yo sí creo, Yamid, que es hora, después de más de 100 años, que reformulemos el instituto, que lo volvamos más moderno, y yo la semana entrante voy a presentar un proyecto de reforma integral del instituto, que por demás ya es un proyecto acordado con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Hacienda, es decir, ya están los recursos previstos, porque sí me parece muy importante darle a la ciencia forense el papel que tal vez ha venido ejerciendo con muy buen tino y de forma muy responsable, pero no con las herramientas necesarias para todo este grado de criminalidad que tenemos en Colombia. El proyecto que usted no se va a presentar está dirigido fundamentalmente al posconflicto. Exactamente, fundamentalmente a preparar el instituto para la identificación de desaparecidos. Hoy en día, Yamid, tenemos nosotros, por ejemplo, en la Fiscalía, más de 5.800 cuerpos de personas exhumadas, de los cuales hemos identificado la mitad. Y la otra mitad no se ha identificado porque no se tienen los recursos, porque no se cuenta además con las muestras de ADN de las familias para poder contrastar ese cadáver que usted tiene ahí a quién pertenece. Entonces, lo que queremos es como una gran apuesta de búsqueda. Pero, digamos, doctor Perdomo, esos son despojos mortales que tiene la Fiscalía. Pero ¿cuántos desaparecidos ha habido en Colombia? Es una cifra bastante incierta, Yamid. Mire, nosotros calculamos en la Fiscalía, y lo hemos
Estamos en ese proceso de depuración con Medicina Legal y con las demás entidades para saber cuántos son los desaparecidos. Pero mire, yo le puedo decir que en todo caso no van a ser menos de 50.000 desaparecidos en Colombia, y seguramente muchas personas no vamos a poder encontrar, Yamil. Recuerde usted, por ejemplo, la época del paramilitarismo, donde las personas eran incineradas en hornos crematorios, donde las personas eran picadas o eran dispuestas o expuestas a animales, a fieras, a leones, a tigres. Tal vez a esas personas nunca las vamos a encontrar, pero yo creo que estamos en mora y es parte de este proceso de paz y de reconciliación de buscarlos, y a eso la Fiscalía tiene que comprometerse. Estamos comprometidos y el papel de Medicina Legal va a ser muy importante. Ahora, doctor, perdón, una pregunta final. Usted se enfrentó como precandidato a que el presidente lo escoja como miembro de la terna que le envía a la Corte para que la Corte escoja fiscal general de la Nación. ¿Para qué quiere usted ser fiscal general de la Nación inmediatamente después de comercial? Usted está aspirando a ser elegido por la Corte como fiscal general de la Nación e inscribió su nombre. ¿Para qué quiere usted ser fiscal general? Bueno, Yamil, yo creo que el principal objetivo de la Fiscalía en este momento debe ser su contribución al proceso de paz o a los procesos de paz. Yo creo que la tarea que iniciamos, que todavía debe ser continuada, de preparar la información del conflicto. Lo que ha pasado en estos más de 50 años de conflicto debe terminarse a cabalidad para que esa jurisdicción de paz funcione bien. Lo peor que le podría pasar al país, Yamil, es que esa jurisdicción no despegue o de que tarde en despegar. Lo que la Fiscalía debe hacer es entregar toda la información que tiene organizada. Está previsto que se entreguen unos informes y eso es lo que estamos haciendo, y yo creo que la prioridad debe ser eso. Sin duda hay otros dos temas. Pero perdón, sobre ese tema. Los dirigentes políticos de oposición, fundamentalmente el presidente Uribe, el presidente Pastrana, se han detenido junto con las personas de la nación que opinan que el proceso de paz con las FARC va a tener un gran acuerdo de impunidad. ¿Usted cree lo mismo? No, yo no lo creo así, Yamil. Yo creo que lo que hasta ahora conocemos, que fue acordado en La Habana, demuestra totalmente lo contrario. Demuestra que aquí va a haber unas investigaciones, que va a haber unos juzgamientos y que el país además va a saber efectivamente qué fue lo que ocurrió en el conflicto. ¿Por qué? Nosotros creemos, Yamit, que sabemos lo que ha pasado en Colombia en estos más de 50 años, y la verdad es que cuando uno analiza la verdad judicial, pues hay muchas personas que todavía reclaman, que quieren saber por su familiar, que por su desaparecido, porque esa persona fue secuestrada y nunca apareció. Y yo creo que lo que está diseñado es un sistema, por un lado verdad, por un lado reparación, por un lado judicialización, y eso, Yamit, en su conjunción es lo que nos va a permitir a nosotros reconciliarnos en el país y dejar atrás esos años de nefasta confrontación armada. Y yo creo, por lo que conocemos de la Justicia Especial para la Paz, va a haber verdad, va a haber reparación y va a haber justicia. Claro, no la justicia tal vez que nosotros quisiéramos o que se espera en un sistema de judicialización ordinaria, pero es que precisamente ese es el precio que pagamos por la justicia en concertación, por la justicia transicional. Y creo que es la decisión entre seguimos en guerra o llegamos a paz y ponderamos nuestro derecho a la paz y el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad, por ejemplo. Sí, ahora, doctor Perdomo, a propósito de la justicia especializada, de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿usted qué opina? Yo creo, Yamit, que lo que está acordado, que es lo que conocemos hasta ahora, debe resaltarse de eso, debe resaltarse tres cosas. Primero, que todos los actores del conflicto van a tener un sistema de justicia transicional, es decir, las FARC, pero también agentes del Estado y, por supuesto, también terceros partícipes. Eso me parece a mí muy importante. Segundo. Primero, ese primer punto, doctor Perdomo. En consecuencia, si algún tipo de beneficio recibirán los miembros de grupos alzados en armas, como las FARC, como el ELN, beneficios y paz, y los mismos beneficios deben darse a los agentes del Estado que cometieron delitos. Por supuesto, Yamil, yo creo que
debemos entender que muchas de las conductas por las que están siendo investigados hoy en día militares, policías, son conductas que están directamente relacionadas con el conflicto. Y por eso, frente a esos hechos, tienen que tomarse decisiones de justicia transicional, y creo que en los 10 puntos que hemos conocido que el gobierno ha expuesto, se le dan unos lineamientos muy importantes que yo celebro, la verdad, que existan, porque esa es la única forma de conocer la verdad y de reconciliarnos también. Lo interrumpí cuando usted estaba interviniendo con la pregunta anterior. Ese es el primer punto, es decir, que los tres actores tienen un sistema de justicia. Segundo, yo quiero resaltar mucho el gran esfuerzo que habrá por reparar a las víctimas. Yo creo que el modelo de justicia transicional, a los acuerdos que se han llegado en La Habana, la negociación ha estado enfocada sobre el pilar fundamental de las víctimas, y creo que eso ha sido un énfasis que ha hecho el presidente incluso desde su primer mandato con la ley de víctimas y de restitución de tierras, y eso es lo que está permitiendo a la sociedad colombiana volver a la normalidad. Entonces yo resalto mucho eso, resalto mucho, por ejemplo, que vayamos a buscar desaparecidos, algo que habíamos de alguna forma olvidado en Colombia durante muchos años, por lo menos como política de Estado, a pesar de que instituciones como la Fiscalía y como el Instituto de Medicina Legal lo estuvieran haciendo. Y yo creo que de todas maneras los desafíos siguen siendo colosales, Yamit. Yo sí quiero decirle a usted, y aprovecho esta oportunidad, y a los colombianos, que no pensemos que porque vamos a firmar la paz con las guerrillas, con las FARC o con el ELN, de un día para otro vamos a ser un país perfecto, o de un día se nos van a acabar los problemas. Los problemas van a ser otros, incluso pueden ser hasta más difíciles, pero lo importante es que estoy seguro que con la firma de esos acuerdos de paz, si se llegan a dar, vamos a haber avanzado en democracia, y sobre todo vamos a ser un país mucho más incluyente y con muchas mejores perspectivas de cara al futuro. El domingo pasado se cerraron las inscripciones para que el presidente escoja una terna para presentarla a la Corte como candidatos a la Fiscalía General de la Nación. Que yo recuerde, porque la lista solo se revelará mañana, que yo recuerdo, doctor Perdomo, los candidatos que más llaman la atención son el doctor Néstor Humberto Martínez, exministro de Estado, el doctor Jessy Reyes, actual ministro de Justicia, el doctor Jorge Perdomo, actual fiscal general encargado, y la doctora Marta Lucía Zamora, que fue fiscal ante la Corte, ¿no? Y fiscal general encargada. Y fiscal general. Sin incluirse usted, ¿usted a quién escogería? Mire, Yamit, sin incluirse. Esos nombres que usted me ha dado, excluyéndome yo, son personas que gozan de un prestigio profesional, académico importantísimo, y cualquiera de ellos podría ser fiscal general de la Nación. Ahora sí está incluyendo usted. Pero le voy a decir una cosa, Yamit, yo tengo una especial amistad con el ministro Jessy Reyes. Yo valoro muchísimo su trabajo y le tengo un profundo respeto profesional y personal. ¿Usted votaría por él si usted no estuviera? Y votaría tal vez por algunos otros de la terna. ¿Ustedes por quién votarían como fiscal general de la Nación? Néstor Humberto Martínez, Jessy Reyes, ministro de Justicia, Jorge Perdomo, fiscal general, hoy ex vicefiscal, o la doctora Marta Lucía Zamora. ¿Por cuál de los tres? ¿Está bien? Perfecto. Resultados de este sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.